importante porque ustedes también lo van a encontrar en su día a día. Para estudiarlo, vamos a clasificarlo en síndrome de condensación, que es el que se da en la neumonía, ¿no? El síndrome intersticial, que ya afecta todo el pulmón, que es irreversible, que puede ser, no sé, tercio basal, tercio medio, tercio superior, o la parte periférica, parte central, de diferentes gustos y formas. Y el síndrome cavitario, que en nuestro caso, por nuestra enfermedad bandera, lo vemos, tuberculosis. ¿Ya? Aquí este es un dibujito en el cual vemos un pulmón del lado izquierdo que está colapsado por un neumotórax. ¿Ya? Entonces empezamos en la fisiopatología del síndrome de condensación. ¿Por qué es muy importante que reconozcan esto? Porque muchas enfermedades con el título de infección urinaria les van a llegar y ustedes van a tener que cambiar ese diagnóstico. ¿Cuántas veces en la emergencia, como demasiados pacientes se encuentran, no te dan buenos datos, encuentran un examen de orina alterado, con todos los síntomas, pasa, infección urinaria, hospitalizado. Llega a piso de hospitalización, tú lo examinas bien y encuentras ahí un síndrome de condensación a nivel pulmonar. Eso fue la causa por la que ingresó, no fue el hecho que ya se ha encontrado leucocitura en orina. Entonces, pero si no lo examinas bien, vas a continuar con la flechita que viene por infección urinaria hasta que llega tu asistente y te sale de las orejas. Entonces, el síndrome de condensación es una inflamación del parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, estos alvéolos se van a llenar de secreciones, de focos inflamatorios, migración de leucocitos polimorfonucleares, contan ahí las bacterias. Todo esto va a llenar el espacio alveolar, justo con todo este líquido exudado, ¿no? Entonces, se va a llenar esa cavidad, ¿no? Y no va a cumplir su función, que es el intercambio gaseoso. Entonces, este es el alvéolo que se ha llenado, ¿no? De todos estos leucocitos polimorfonucleares con todos los gérmenes ahí. La permeabilidad de las vías de conducción son responsables de los hallazgos semiológicos. O sea, de acuerdo a dónde afecte, yo voy a ocultar los cambios. ¿Se acuerdan cuando han llevado histología? ¿Qué hablo? Patología, neumonía. La fase de hepatización gris, ¿no? Hepatización roja, ¿se acuerdan de la neumonía? Entonces, esto empezamos, cuando hace una neumonía, empieza con su fase de hepatización. O sea, el pulmón es como una esponja, ¿no? Así, de esa forma. Pero si esta esponja la llenas de agua, va a pesar. Entonces, eso es lo que tienes aquí. Lleno de agua está una fase de hepatización. Entonces, los alvéolos, que normalmente deben estar limpios para el intercambio gaseoso, en la neumonía va a estar lleno de secreciones, polimorfonucleares, exudado, que va a hacer que se forme el proceso de la hepatización. Empieza la hepatización roja, ¿no? Por todo el líquido inflamatorio, luego la hepatización gris, hasta que se resuelve la neumonía. Entonces, este es uno. Luego, el otro viene a ser la atelectasia. ¿Qué es atelectasia? Atelectasia es un colapso del alvéolo. Ahora, ese colapso del alvéolo, ¿a qué se puede deber? Entonces, este colapso puede ser por una obstrucción de un bronquio, ya sea de tamaño mediano o grande, ¿no? Ponemos el ejemplo del niñito que se pasa la canica. ¿Y qué más? Puede ser de tipo relajación, donde es producido, sea por líquido o aire en el espacio pleural, o sea, en este caso, ¿no? O por ejemplo, hay un niño o un adulto que lo asaltan, le meten un cuchillo, entonces ingresa, hace neumotórax, entra aire de fuera, ya se empuja el pulmón, ¿no? Entonces ese pulmón va a estar colapsado, va a ser una atelectasia por relajación. O también puede estar colapsado porque tuvo derrame pleural, ¿no? Entonces derrame pleural, entonces va a colapsar la parte inferior. ¿Qué más? Y de tipo cicatrizal, por ejemplo, en los pacientes que tienen tuberculosis, es un pulmón hecho trizas prácticamente, lleno de cicatrices, entonces ahí también hay un tipo de atelectasia cicatrizal. Y por compresiones extrínsecas, en caso de tumores. Entonces, aquí tenemos dibujos de atelectasia, ¿no? Por ejemplo, por compresión, por ejemplo, entonces puede ser por un derrame o una masa, por ejemplo, este es de cicatrizal, ¿no? Como también contiene acá cuando hay un neumotórax. Entonces, esta es una imagen, ¿no?, de atelectasia. Aquí pueden ver las imágenes de atelectasia. En el síndrome de condensación,
en el ejemplo de la neumonía, ¿no? Que empieza con su fase de hepatización roja, luego la hepatización gris. Generalmente, ¿cuáles son las causas de la condensación? En nuestro medio más común, infecciosas. Ejemplo, neumonía. Pero esta esponja también se puede volver pesada, no solamente por meterla en el agua, sino empiezan a crecer células tumorales. Una metástasis, qué sé yo, de estómago, se va a metástasis de pulmón, ¿no? Y entonces son células anormales que van llenando todo ese espacio alveolar, entonces se vuelve una piedra. Entonces también puede generar un proceso de condensación. Aquí para recordar, ¿no? Que en un adulto que te venga por neumonía, por segunda vez, tercera vez, dice, ojo, pestaña y seca. ¿Por qué te está viniendo por neumonía cada rato? Entonces acá hay que hacer diagnóstico diferencial con cáncer, porque es un cáncer que ha hecho su hepatización y se infecta y se comporta como una neumonía. Tú lo tratas, se resolvió, y normalmente, si ustedes ven que la placa radiográfica termina en desaparecer esto en más de 21 días, ¿no? Entonces, al control, qué sé yo, otra vez se infectó. Entonces, una tomografía y es un cáncer. Entonces, no es normal eso. Entonces, se tiene que pensarlo. No es normal que te venga por neumonía constantemente. ¿Qué más? Hemorragias alveolares también te pueden llevar a un síndrome de condensación. ¿En quién vemos hemorragia alveolar? En pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, ¿no? Hacen hemorragias alveolares, edema pulmonar también, neumonitis de tipo no infecciosa. Atelectasias. ¿Qué podemos ver de estos colapsos que hemos descrito, ¿no? de los tipos obstructivo, relajación, no cicatrizal, en pacientes que tienen tumores bronquiales, un tumor endobronquial, cuerpos extraños, secreciones espesas o coágulos. ¿Qué más? De relajación, en los casos de neumotoras, derrame pleural, cicatrizal, como consecuencia de fibrosis, ¿no? Y compresión intrínseca por elevación del diafragma en distensión abdominal. Pacientes que tienen ascitis, los pacientes cirróticos se llenan de agua y esto va a disminuir el espacio de los pulmones, ¿no? Entonces también disminuye su campo ventilatorio. Esto lo vemos también en pacientes que son obesos mórbidos, ¿ya? Entonces vemos, ¿no? Que un tumor, un cáncer que se propaga de esta forma también te causa una forma de hepatización. Entonces no solo neumonía, sino un cáncer también. Entonces, ¿qué vas a ver en la placa radiográfica? Vas a ver una masa. ¿Ves esta masa? Ahí mismo tomografía, cáncer, biopsia, ¿ya? Broncofibroscopía, para que el neumólogo entre ahí y tome la muestra. Entonces, las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar van de acuerdo a la magnitud del compromiso pulmonar y del tiempo de la evolución. No es lo mismo que me dé una neumonía basal, en el cual voy a tener un cortero que está resfriado y se complicó con algo bacteriano, se localizó el germen, qué sé yo, se fue de parranda, trasnochado, le llovió, estuvo borracho, N causas. Todo el universo confabuló para que haga la neumonía. Eso estoy hablando en un inmunocompetente, ¿ya? Hace la neumonía, entonces desarrolla, ¿no? La condensación en base, entonces lo vas a auscultar, vas a encontrar el signo clínico, ¿no? El soplo tubárico, ¿no? A ese nivel, las vibraciones vocales aumentadas, es más corto. A diferencia de una hepatización de masa en un cáncer, ¿no? Que es un paciente que tiene una tos crónica, la localización, mira, una localización peribronquial, de un momento a otro hace hemoptisis, ¿no? Y le tomas una placa radiográfica y miren, normalmente la neumonía tiene la forma de los lóbulos, mientras que un cáncer es bizarro, diferente. Entonces va a depender la manifestación clínica de acuerdo al tiempo, al compromiso, a qué nivel se encuentra y al tiempo de evolución. Luego, la disnea, en estos casos de los síndromes de condensación, es un tipo ventilatorio tipo restrictivo. ¿Se acuerdan que en el otro obstructivo, valga la redundancia, era obstructivo dentro de pirometría? Aquí es de tipo restrictivo. El paciente va a tener taquimia, hipopnea, el dolor torácico tipo punzante, tos con expectoración herrumbrosa, fiebre, y aquí es característico el dolor pleurítico, tanto que si tiene neumonía basal derecha es diagnóstico diferencial de apendicitis. ¿Cuántas veces el paciente llega con dolor en fosa ilíaca derecha y es un dolor referido? Y si no le piden placa de pulmones, le cortan el apéndice por las puras y ponen diagnóstico patológico del apéndice, apéndice SAS, sin alteración significativa, y cuando fue una neumonía basal derecha. Entonces entra dentro de tu diagnóstico diferencial.
Recuerden, fosa ilíaca derecha, no solo apéndice, neumonía basal derecha, porque el dolor es típico. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, la tos con expectoración verde, amarillenta, va a estar con fiebre, y la clásica es una fase neumónica, ¿no? En el cual va a estar chapocito, es un eritema malar, como va a estar infectado, va a ser que le salga herpes labial, ¿no? ¿Qué más? Si afecta el vértice pulmonar, va a tener dolor en el omóplato. Esto lo vamos a ver en el paciente que tiene el tumor de Ancoas, el síndrome de Purfort-Petit, ¿qué más? De Claude-Bernard-Horner, ¿no? Que este tumor produce este tipo de alteraciones. Entonces, vemos, acá está en blanco y negro, pero es una fase, le llaman la fase neumónica, eritema a nivel malar, ¿no? Van a encontrar el taquipneico, va a tener fiebre, ¿no? Va a estar con tos. Entonces, en las manifestaciones clínicas de una neumonía vas a encontrar fiebre en los pacientes, va a estar taquipneico, al momento a la inspección, ¿no? Puedes encontrar un tórax simétrico, a menos que tenga derrame pleural, porque se complica, hacen derrames paraneumónicos, entonces va a estar abombado. Entonces tú vas a ver que esa parte está abombada. Esa es en la inspección. En la palpación puedes encontrar, entonces le pones la manito, que las vibraciones vocales van a estar aumentadas, porque transmiten más el sonido. Lo vas a percutir, y normalmente la percusión del aire, como la caja del tambor, vacía, pero como ya está en su fase de hepatización, va a ser mate. Entonces vas a encontrar una matidez percutoria, vas a encontrar estertores crepitantes. ¿Y cómo es el sonido de los estertores crepitantes? Cójanse su cabello, en el oído frótenlo, ese sonido finito es el crépito, que lo van a encontrar típicamente al final de la inspiración. Y la egofonía, que es un aumento más de la voz, ¿no? Entonces, esto vamos a encontrar. ¿Qué más? Entonces, en la palpación va a haber una reducción también de la expansión pulmonar. A ese nivel, si es todo la neumonía, no va a expandir porque está lleno de secreciones. Va a haber aumento en las vibraciones vocales porque transmite. A la percusión puede haber matidez o submatidez, y en la auscultación vamos a encontrar que va a haber una desaparición del murmullo vesicular, ¿ya? Es un soplo tubárico, algo así, de verdad, es como si te contara la letra A, por el soplo tubárico en A, porque el cavernoso ese no, o sea, tal vez ya, todas las vocales mejor dicho, pero acá es el soplo tubárico en A, eso es lo que van a escuchar. A la auscultación, la broncofonía, ¿no? Que es el aumento, ¿no? De la voz, auscúltense normalmente y hablen, escuchen ese tono, pero la broncofonía va a estar aumentada. La pectoriloquia, aquí viene a ser la pectoriloquia que le dices al paciente que cuchichee, ¿no? Entonces le dice, señor, por favor, va a decir 33, ¿no? Pero así como en secreto, 33, y ustedes ausculten ahí, lo van a escuchar bien nítido. El crépito, que es típico al final de la inspiración, que es su pelo, sóbenlo así, su pelo en su oído, así es parecido, y los estertores subcrepitantes, que son ya más gruesos y lo encuentran tanto en la inspiración como en la expiración, y van a modificarse con la tostosa, y ya se modificó, ya no lo escuchan, pero el crépito es algo imborrable, no va a desaparecer. En las atelectasias por colapsos importantes, a la inspección va a haber una retracción del hemitórax. En los obstructivos hay reducción de la ventilación con disminución de la expansión, menor expulsión y reducción y evolución de las vibraciones vocales. Va a haber un silencio auscultatorio, ¿no? ¿Qué más? El soplo tubárico, en caso de la atelectasia, es por compresión. Luego un soplo pleurítico o anfórico, que es el soplo pleurítico en E, que se da en el derrame pleural. Entonces acá tienen el derrame pleural y el soplo lo van a escuchar a este nivel. ¿Ya? ¿Qué más? La pectoriloquia también vamos a escuchar como la egofonía. Entonces una placa de tórax de un paciente que tiene un derrame pleural derecha, ¿no? Acá está la curva de Damasor. Y no van a poder apreciar por el derrame. El síndrome intersticial. En este intersticial, entonces viene a ser una afectación difusa del parénquima pulmonar, o sea, estamos hablando de intersticio, espacio alveolar, espacios aéreos pequeños, y esto también tiene, de acuerdo a cómo abarque, cómo esté distribuido, te puede indicar qué patología puede ser. Si es que es basal, si es que es superior, si es que es medio, si es que es pariliar o periférico. Depende de la ubicación que te puede ayudar.
Entonces, esto es una placa típica de todo un pulmón con afectación del parénquima pulmonar. Y pueden ver que los espacios intercostales ya prácticamente están pinzados. No puede respirar porque todo está afectado. Entonces, ¿en qué caso se da la enfermedad pulmonar, este síndrome intersticial? En pacientes que tienen fibrosis pulmonar idiopática, no se sabe por qué causa, se fibrosó todo el pulmón, fibrosis pulmonar asociada con lagenopatías, en pacientes que tienen artritis reumatoide es común, lupus eritematoso sistémico, en estos pacientes se ve esto, neumonitis por fármaco, ya les mencioné, la miodarona. ¿Quién más? La sarcoidosis, una neumonía eosinofílica. Tuvimos un caso de una paciente de neumonía eosinofílica, criaba periquitos, creo que tenía que 200 periquitos encargada de eso, y eso hizo una neumonía eosinofílica. Se le tomó una tomografía fibrosis, pero ¿por qué fibrosis, no? Biopsia se le hizo, corticoides resolvió, inhalación de polvos inorgánicos, la neumoconiosis, lo que trabajan en la mina. Entonces tú ves esa placa y que, señor, ¿es fumador? No, yo nunca he fumado. ¿En qué trabaja? Trabajo en una mina. Entonces ya sabes cuál es la causa de su síndrome intersticial. Edema intersticial pulmonar, ya sea por insuficiencia cardíaca, una estenosis mitral, la linfangitis carcinomatosa también. ¿Qué viene a ser eso? O sea, es un cáncer que ha infiltrado, está en los vasos linfáticos, ¿no? Está afectando todo el pulmón. Ustedes saben que los vasos linfáticos se encargan de recoger todo el remanente del sistema venoso. Si eso se obstruye, imagínense cómo va a estar. Neumonitis por radiación, tenemos bastantes común, pacientes que tienen cáncer, que sido del cuello, le hacen radioterapia y hacen una neumonitis por radiación. ¿Qué más? Otras enfermedades ya como histiocytosis X, ¿no? Hemosiderosis pulmonar primaria, enfermedad venoclusiva, linfangioleiomyomatosis, proteinosis alveolar, que son ya cosas más raras. En las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar de un paciente que tiene afectado casi todo el pulmón, va a ser una disnea de esfuerzo progresivo, tanto así que en un inicio puede hacer sus actividades normal, luego ya le cansa simplemente para cocinar, o si la escalera del primer o segundo piso, o el hecho de ir al baño, después ya simplemente de levantarse de la cama o de cambiarse la ropa, cambió su vida, ya sea el reposo. No hay ortopnia. ¿Esto por qué es ortopnia? Porque lo diferenciamos de pacientes que tienen compromiso cardíaco, ellos tienen ortopnia, tienen disnea paroxística nocturna. ¿Qué más? Por eso acá dice, no hay ortopnia, no hay disnea paroxística nocturna, porque esto es típico del cardíaco. ¿Qué más? Tos seca y lo clásico, hipocratismo digital, ¿no? Estas uñas. ¿Qué más? Aninspección, palpación, percusión, no suele haber ninguna manifestación específica. A la auscultación hay ese retorno crepitante, ¿no? De tipo velcro, es más grueso, seco. Eso sí es así como de sus mochilas que despega, grueso, feo, suena. No es finito como el otro. ¿Qué más? Es un timbre seco, ¿no? Parecido a que hay en insuficiencia cardíaca también. Entonces estas son las uñas en medio de reloj, las uñas hipocráticas, que siempre nos van a indicar que se trata de una enfermedad crónica, en este caso pulmonar, pero también lo vemos en otras enfermedades. Y todos estos pacientes ya prácticamente están en la cama, ¿no? Cuando ya llegó la disnea al reposo, y muchas veces son usuarios de oxígeno, ¿no? Ya te llegan a la emergencia con su baloncito de oxígeno, ¿no? En los exámenes auxiliares, ¿no? En la radiografía simple de tórax, de frente y de perfil, vamos a ver este infiltrado retículo nodular, puede estar difuso en todo el parénquima o localizado, un patrón nodular, retículo nodular, o en panal de abeja, que se llama. En la tomografía de pulmones van a encontrarse cortes finos de alta resolución. O sea, una tomografía es simple, pero si tú pides para este problema, tiene que ser tomografía de alta resolución pulmonar, porque los espacios de los cortes, o sea, este es el pulmón y la tomografía empieza a cortarla, ¿no? Primer corte, 2, pero aquí el espacio va a ser mínimo, de repente 2 milímetros, para poder ver mejor el parénquima, y también para guiar para una biopsia. ¿Qué más? En los gases arteriales vamos a evidenciar hipoxemia, con o sin hipocapnia. Posteriormente también pueden hacer hipercapnia, ¿ya? Porque en la fase inicial, acuérdense que el paciente hiperventila, ¿no? Y barre CO2, pero ya esto va siendo progresivo y ya se cansa. Entonces ya los pacientes crónicos, que ya incluso ya son usuarios de oxígeno domiciliario, ya retienen CO2. Y ustedes van a ver en su gasometría que tiene un CO2 alto.
y eso ya es basal. Entonces hay que ver esto de los valores va a alterarse de acuerdo a que si está en reposo o que si le haces hacer una actividad física o si que esté infectado, cambia. Las pruebas de función pulmonar, lo característico en estos pacientes que tienen síndrome de tipo intersticial es que es un patrón restrictivo. En eso se diferencia, ¿no? Con caída de la difusión del monóxido de carbono. ¿Qué más? El diagnóstico definitivo lo da la fibrobroncoscopía con lavado bronquial alveolar y la biopsia, ¿no? Pero ya esto es demasiado invasivo, ¿no? Normalmente lo que hacemos, encontramos una tomografía si tenemos historia de que ha sido fumador, porque hay ciertas enfermedades que están ligadas al tabaco, entonces, o ha sido usuario de ciertas drogas, entonces no llegamos tanto a esto, ¿no? ¿Qué más? Esta es una radiografía de tórax, ¿no? De un paciente con fibrosis de tipo intersticial. En este caso es diferente, ¿no? En el otro se acuerdan que estaba todo con los espacios intercostales pinzados, acá está más amplio, es una fase inicial. Esta es una tomografía, ven que en la tomografía hay un engrosamiento, ven, de los tabiques. Se ve bastante, o sea, la malla está engrosada y se ve más. Entonces lo que no es normal verlo, ¿no? Lo ves, normalmente lo tienes que ver negro, que es el parénquima pulmonar. Entonces, cuando se necesita hacer la fibroscopía para avanzar en el estudio, para ver si se trata de una fibrosis, esto le digo riesgo-beneficio, porque si es un ancianito de 80 años no le vas a meter ese tubo, de repente ni te aguantas y que tiene un montón de comorbilidades porque es un procedimiento invasivo, ¿ya? Y el cual va a generar más hipoxia y peor se complica, muchos mueren después de ese procedimiento. Entonces, ¿a quién se le hace? Un paciente joven, le hacemos el procedimiento. Es el tubo, el fibrobroncoscopio, y entra por la vía respiratoria. Entra hasta adentro, llega hasta el bronquio, miren hasta ahí donde... Imagínense cuando ustedes se atoran con algo, cómo están que tosen y botan. Imagínense un tubo que te van a meter ahí, y encima del tubo echa cloruro para hacer lavado bronquial alveolar. Es bastante traumático. Entonces, en este cuadrito, en hallazgos semiológicos de síndrome de condensación, entonces tenemos que a la inspección, ¿no?, de acuerdo a donde esté afectado, puede ser normal o la expansión respiratoria levemente disminuida, las vibraciones vocales van a estar aumentadas porque va a haber mayor transmisión, va a ser mate a la percusión y en la auscultación vamos a encontrar crépitos. En la obstrucción bronquial que habíamos visto, que la inspección, esto ya es severo, que habíamos visto de un asma grave, ¿no?, que es la respiración paradojal, todo esto. Encontramos hipersonoro a la percusión, la diferencia, ¿no? Encontramos sibilantes. Para tomar acá el derrame pleural, solamente que también lo podemos encontrar mate, al igual que en el de condensación, ¿no? Pero ¿en qué se diferencia? Que las vibraciones vocales, mientras que en la condensación va a estar aumentadas, en el derrame va a estar abolidas, porque obviamente hay agua, no pasa, ¿no? Y el soplo pleurítico, en derrame pleural, mientras que en el de condensación vas a encontrar el soplo tubárico en A. El síndrome cavital, común en nuestro medio porque tuberculosis deja bastante, no solamente bronquiectasia, sino cavidades redondas en el ápice, y lo hemos visto. Es la presencia de una cavidad mayor de 3 centímetros, superficial, con contenido aéreo, paredes lisas, comunicación con un bronquio, y presenta el soplo tipo cavernoso en O. El paciente respire, el otro tubárico respire. De verdad, o sea, cuando lo escuchen van a ver la diferencia. Auscúltense entre ustedes, escuchen lo normal. Escuchen en el paciente para que aprendan a desarrollar el oído y a diferenciar. Y esto también siempre y cuando el paciente te colabore, porque cuando son ancianitos a la justa respiran los pobres. En cambio, un adulto te puede colaborar y le puedes examinar mejor. Diagnóstico diferencial, también enfermedades inflamatorias, tripogranulomatosis de Wegener, sarcoidosis, también las neoplasias se pueden captar. Entonces, un carcinoma broncogénico, necrosado, metástasis necrosadas, infecciosas, en nuestro caso, en nuestro medio, tuberculosis, pero también puede darse por un absceso pulmonar. ¿En qué abscesos? Que también se ha visto en pacientes que son de la chacra, que tienen sus animalitos, equinococosis, quistidatídico. ¿Se acuerdan el equinococo granuloso, no? El quistidatídico, que tenemos localización en pulmón, se cavita, se infecta, un hueco le queda. Micosis en la selva, parásitos también. Entonces, ¿qué me va a ayudar? La anamnesis. Le veo una imagen
redonda, cilíndrica, con nivel. Señor, se cría animales, perros, ahí la chacra, ahí. Me dice, sí, Antonio, te guía más o menos, le hace la epidemiología, ¿no? El examen físico, exámenes complementarios nos van a llevar a diagnóstico. O sea, lo que encontré en nuestra anamnesis, el examen clínico, los exámenes de ayuda diagnóstica me va a llevar a diagnosticarlo mejor al paciente. Entonces, esta es una cavidad, ¿no? En un síndrome cavitario, un paciente. Entonces, miren la placa radiográfica, entonces vienen y le toman y ven esta cavidad, no es normal, ¿no? Tremendo círculo y tienen que verlo ahí, sí lo ven, ¿no? Entonces, no van a decir placa radiográfica normal, miren esto de acá, tremenda cavidad y el otro más abajo también. Y entonces se le manda una tomografía y se ve, no, una cavidad en la parte derecha posterior. Y este es otro de un quiste, este es de un quiste hipotídico con su nivel. Es otra placa radiográfica. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Entonces, por favor, cuando estén en la práctica y vean pacientes que tienen este tipo de patología, primero, auscúltense entre ustedes, escuchen cómo se escucha el murmullo vesicular, la inspiración, la expiración, percútanse, pálpense, fíjense cuánto es la flexación, la elasticidad, eso es lo normal. Y vayan a un paciente, uno que tiene neumonía, auscúltenlo. Pongan nomás su manito, vibraciones vocales, señor, día 33, vas a escuchar que va a vibrar más tu mano con respecto al otro pulmón. Definan bien los crepitantes. Con todo eso, lo que ustedes tienen que desarrollar esas habilidades semiológicas. Eso lo van a hacer en su práctica. Bueno, si no hay preguntas, me retiro. El doctor Salari ya está por esperar.